Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie del Libro de los Hechos. ¿Cuántos han seguido la serie que hemos estado llevando ya desde hace varios domingos sobre el Libro de los Hechos? Y en esta ocasión vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor que está en Hechos capítulo 8. Y este mensaje tiene por título Cuando la fe no es fe, ¿sí? Y le pregunto yo, ¿creen ustedes que es posible tener una fe que no es fe? ¿Tener una fe que no salva? ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que es posible creer en Dios y en Jesús por las razones incorrectas? ¿Sí? ¿Qué pasaría si alguien creyera en Jesús, pero por razones equivocadas? ¿Qué piensan? ¿Se puede tener una fe que no es fe? ¿Una fe que no salva? Es así, ¿verdad? Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y Santiago 2, 19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero pregunto yo, ¿los demonios van a ser salvos? Tienen una fe para salvación, pero dice que creen también. Así que así como no todos los que están casados hoy en día se casan por amor, ¿por qué se casa la gente? ¿Qué piensan? ¿Todo el mundo se casa por amor? No, ¿verdad? Dicen que por compromiso, ¿por qué más? Por apariencias. Alguien decía en la mañana, para que no me deje el tren, por conseguir una visa, un estatus migratorio, por dinero, para tener hijos, porque es una costumbre y miles de razones, ¿verdad? De esa misma manera, mira, humanamente la relación más importante en la que el ser humano incurre es en el matrimonio. Pero hay una relación que es aún más importante que el matrimonio y es la relación del ser humano con Dios, su creador. Y así como en el matrimonio vamos muchas veces por las razones equivocadas, también muchas veces tenemos fe por las razones equivocadas. Y hoy vamos a mirar de cerca la historia de un hombre llamado Simón, en Hechos 8. Él fue bautizado, él siguió al evangelista Felipe. Sin embargo, en un momento de este pasaje vamos a ver que él fue reprendido por el apóstol Pedro con palabras muy fuertes. Pedro le dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y eso se lo dijo después de que Simón creyó y después de que Simón fue bautizado. Pasa esta situación. Y la verdad es que la vida de Simón, que hoy vamos a ver, nos confronta con una verdad que es bastante incómoda. Este no es un mensaje muy fácil. Yo no sé por qué me asignaron Hechos 8, pero esto es lo que el Señor quiso. Así que ahí con amor va. Nos confronta con una verdad incómoda, pero que es necesaria que nosotros escuchemos hoy para que nos autoevaluemos, porque de eso se trata la vida cristiana, de estarnos autoevaluando para ser cada vez más como Cristo. Y la verdad esta que debemos evaluar es que no todo el que dice creer realmente ha nacido de nuevo. Así que vamos a leer el texto todos juntos que está en Hechos capítulo 8 versículos del 9 al 17. Y dice así, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios.
Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Palabra de Dios. Haciendo un resumen de esta historia que acabamos de leer, entonces podemos decir que Simón era un hombre que practicaba la hechicería, las artes mágicas, era un hechicero, ya un santero, podemos decir. Y él asombraba al pueblo. Él no era cualquier persona, era una persona famosa en ese pueblo de Samaria. Y todos le llamaban que él era el gran poder de Dios. Pero vino Felipe. ¿Se acuerdan que hubo, después de la muerte de Esteban, una gran persecución de los cristianos? Y los cristianos, excepto los apóstoles, fueron dispersos por Judea y por Samaria y empezaron a predicar la buena noticia del evangelio conforme a lo que Dios ya había prometido. Entonces estaba Felipe en Samaria y empezó a predicar, y dice que Simón, cuando escuchó, creyó y además de creer fue bautizado. Y luego, al ver que el Espíritu Santo se impartía por la imposición de manos de los apóstoles, ofreció chen. Dice: ajo, está bueno para mi negocio. No, imagínense, puedo añadir un servicio más a mi negocio de hechicería. Así que esto me parece fantástico. Así que le ofreció dinero para obtener ese poder, pero Pedro lo reprende duramente diciéndole que su corazón no fue recto delante de Dios. Ahí salieron los true colors. El hombre, todo parecía legítimo. El hombre creyó, escuchó la palabra, vino a Iglesia Vida. Mentira, escuchó a Felipe, ¿no? Se bautizó, pero solo había que caminar un poquito más para poder ver lo que estaba realmente en su corazón. Y luego de haber leído este texto, podemos ver una verdad muy importante, y es que Dios no se compra. A Dios nadie, ningún ser humano puede comprar a Dios. La fe verdadera no es una fe que nace de un interés, porque Dios no es un artefacto que nos puede servir
para algo que ya tenemos en mente, para un plan personal que ya tengo. No es un cajero automático de donde sacamos algo que nos beneficia o que necesitamos para resolver nuestra inmediatez. Dios es mucho más que eso. La fe verdadera no puede venir del interés, tiene que venir de un reconocimiento genuino de quién es Dios y quién es uno como ser humano y de un arrepentimiento genuino y profundo del corazón. Dios rechaza la fe fingida que busca poder sin un genuino arrepentimiento. ¿Y saben algo? Hoy me toca hablar de Simón. Y ustedes van a ver que este es un mensaje un poco duro. Yo no sé por qué Dani, que es el que pone los mensajes, me puso este a mí. Porque si ustedes ven, hace 2 semanas él predicó del versículo 26 de Hechos, de Felipe en Samaria con el eunuco. Y de repente no entendí, me mandó este a mí, pues. Pero yo también me someto al Señor, ¿no? Y me tocó, pues. Así que con amor, ahí les va. Miren, los seres humanos tenemos una naturaleza caída, ¿no? Ustedes lo saben. Y parte de nuestra naturaleza caída es que nosotros somos bien interesados. Y es muy fácil juzgar a Simón, ¿verdad? Este personaje es un personaje antagónico, es feo. Pero yo me ponía a pensar y yo decía, hey, yo tengo un poquito de Simón dentro de mí también. Y a mí Dios me habló y yo espero que Dios le hable a usted también. Porque uno es interesado, el ser humano es interesado. Para el ser humano todo es como transaccional. Uno tiene esa manera de pensar, bueno, y en esta relación, en esta transacción, ¿qué hay para mí? ¿Y qué gano yo aquí? ¿Ya? Pero ¿sabe algo? La naturaleza divina no es así. Dios no es así. Y nosotros no debemos ser interesados. Uno debe hacer las cosas porque hay que hacerlas. ¿Me beneficie yo o no me beneficie? La palabra de Dios dice que el cristiano debe buscar la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. O sea, uno debe hacer las cosas porque son justas, porque son correctas, buscar la rectitud. Pero ¿qué cuesta? Porque eso ya está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esa fe por interés, un poquito más, un poquito menos, se permea mucho en la iglesia y en nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Como les decía hace un momento, Jesús no es un artefacto que nosotros podemos usar a nuestro beneficio. Jesús es la vida misma. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si nosotros tenemos a Cristo, entonces estamos realmente vivos. Pero muchas veces no lo queremos reconocer y estamos como zombies, como autómatas, los seres humanos caminando por esta vida, sin rumbo, sin propósito y sin Dios. Y creemos que estamos vivos, pero no lo estamos, porque la única manera en que realmente lo estemos es con Él. Dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Pero a nosotros a veces queremos nosotros ser la vid y que Cristo sea el pámpano y que Él dé los frutos que uno quiere que Él dé. Pero eso no funciona así. La fe verdadera entiende esta gran y profunda verdad. La fe fingida la ignora. Entonces, en este pasaje que estamos viendo hoy, vamos a repasar y vamos a ver 3 grandes verdades que tienen que ver con esto que les estoy comentando. Y la primera verdad que vamos a ver es que la fe genuina nace del arrepentimiento y no
del asombro humano. Simón era famoso, hacía cosas extraordinarias. La gente creía que él era el gran poder de Dios. Era una persona importante. Pero cuando llega Felipe, predicando el evangelio de Felipe, ¿qué evangelio estaba predicando Felipe cuando llega a Samaria? El evangelio de Cristo. No era su evangelio, era el evangelio de Cristo. Era otra cosa a la que los samaritanos estaban acostumbrados. Y cuando llega Felipe predicando el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, todo cambió. Y la gente entonces comenzó a seguir a Felipe, pero no por Felipe, sino por Cristo. Y Simón mismo también creyó y también comenzó a seguirlo. Y como les decía hace un momento, todo parecía legítimo. Pero luego vemos que Simón estaba asombrado de los milagros, pero no de Cristo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que nos asombramos y perseguimos los milagros, pero no a Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Y yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué vengo a la iglesia? Realmente, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy buscando a Dios por quien Él es o por lo que puedo obtener de Él? Hay quienes siguen a Dios mientras todo va bien, mientras hay milagros, mientras hay emociones, pero no hay una verdadera entrega en el corazón. Es como aquella persona que va a la iglesia, va a una conferencia cristiana y llora y escucha las canciones y se quebranta, pero no hay un cambio real y radical en su vida, no hay una transformación. Muchas personas vienen a la iglesia porque venir a la iglesia es terapéutico. Uno siente alivio cuando viene los domingos a la iglesia. Uno drena las cosas malas y recarga lo bueno para ir con fuerza de nuevo el lunes al trabajo. Pero ¿sabe algo? También ir a un club de lectura es terapéutico. También ir a un club de running es terapéutico. Conversar con una amiga es terapéutico. Uno no viene a la iglesia porque es terapéutico. Ay, porque mire que ahí sí predican bonito. Ay, pero es que ahí canta un muchacho que canta más lindo ahí. Yo lloro cuando voy y me siento tan bien. Uno no viene a la iglesia para sentirse bien. Uno puede ir a cualquier lado para sentirse bien, para sentir alivio. El evangelio es mucho, mucho más que eso. No podemos reducir un evangelio tan grande, una gracia tan costosa, tan sublime, a algo tan trivial, tan vano, como sentir un alivio, como querer que me vaya bien. Porque es mucho más que eso. La fe genuina es una fe que viene de un corazón arrepentido y que le ha dicho a Jesús que sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas. La fe fingida es la que encuentra en Jesús alivio o solución para las necesidades actuales, pero no hay una disposición para seguirle y para que realmente en ese encuentro con Cristo seamos transformados. Y vamos a seguir viendo este pasaje y la segunda verdad importante que este pasaje nos hace ver. La obra genuina del Espíritu Santo
no se compra ni se controla. Queridos hermanos y amigos, nadie puede controlar a Dios. Muchas veces queremos controlar a Dios. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Los apóstoles Pedro y Juan llegaron a Samaria y oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Y cuando lo reciben, Simón ve algo poderoso allí. Y dice, denme también a mí ese poder para que todos a quienes, ¿quién? A quienes yo imponga las manos, reciban el Espíritu Santo. Simón quería que Dios Espíritu Santo estuviese a su servicio, porque Simón quería él mismo y su negocio ser exaltado. Muchas veces nosotros queremos lo mismo. Usted dice, pero ¿usted cree que yo me puedo comparar con Simón? Pues sí, yo soy Simón. Tal vez no exactamente en esa manera, pero ¿cuántas veces yo no he escuchado a mujeres orar este tipo de oración? Señor, quítale ese novio a mi hija, ese desgraciado, quítaselo. ¿Ah? O dame esto, o dame aquello. Usted póngale el nombre que usted quiera. Y si me lo das, desde los que caminan el Nazareno, ¿ah?, hasta los que prometemos que vamos a servir en el Welcome Team. Y si me lo das, ahí sí voy a usar mis notas vocales para cantarte, Señor. Y si me lo das, y si me sanas, ¿y por qué no lo hace ahora? Poniéndole condiciones a Dios, queriendo manipular a Dios, haciéndole ojitos al Señor para torcer allí. Y queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos que aprender que la vida cristiana es mucho más que prosperidad, que me vaya bien, que tener éxito. Esos son valores humanos, valores terrenales, valores mundanos. La vida cristiana es mucho, mucho, mucho más que eso. La gracia a la que nosotros estamos expuestos es mucho, mucho más costosa. Que Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, prospérame, Señor, que me vaya bien, que consiga un trabajo, que consiga novio, que me conecte con alguien. Es mucho más que eso, pero esa es la teología que nosotros, sobre todo en Latinoamérica, hemos aprendido. Y es sumamente limitada. Y Dios tiene mucho más para nosotros, su pueblo. Y nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar en nuestro corazón, porque la obra del Espíritu Santo no se puede comprar. No se puede comprar. Dios no es un amuleto de buena suerte. Nosotros no podemos estar negociando con Dios. La oración más importante que el cristiano debe hacer todos los días es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, Señor, tú sabes que yo quiero esto. Tú sabes hasta que lo necesito, que esto es lo que a mí me gustaría que pasara. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque no podemos controlar a Dios. Nadie puede controlar al Espíritu Santo. Dios es Dios y nosotros somos seres humanos, su creación, y la creación no controla al Creador. Mire, puedo poner muchos ejemplos de esto. Evangelistas o pastores que intentan comprar el poder de Dios.
con charlatanerías. ¿Cuántas veces no hemos visto líderes religiosos modernos que buscan poder, prestigio, milagros espectaculares con una fe que no es sincera, sino para ganar fama o ganar dinero? Así mismo como Simón, ellos creen que el poder espiritual se puede adquirir como un recurso comercial. Y allí los vemos que si levanta la mano así, la gente se mueve así. Si dicen tal cosa, entonces, si dices ABC, se sana esta persona. Y si dices no sé qué, pasa esta otra gran cosa. Esas son charlatanerías, queridos hermanos. Porque a Dios nadie lo puede controlar. El Espíritu Santo nadie lo puede comprar, nadie lo puede controlar. Él es soberano, Él es omnipresente, omnisapiente, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él se mueve como Él quiere, cuando Él quiere. Él hace lo que quiere. ¿Cuántos escándalos no hemos visto de líderes que venden milagros, aceites ungidos, profecías personalizadas a cambios de grandes sumas de dinero? Y usted se podrá preguntar, ¿y por qué la gente lo sigue? ¿Y por qué la gente lo paga? Porque el Dios del corazón de la gente no es Dios, no es Jesús, es el dinero. Es el dinero. Y mientras el dinero siga siendo el Dios, seremos engañadores que estamos siendo engañados a nosotros mismos también. ¿Cuántas veces no vemos personas que se acercan a la fe por conveniencia, no por una conversión real? Como Simón, que hasta se bautizó, pero luego mostró que no entendió el evangelio realmente y su motivación era obtener poder y no una transformación real de su ser interior. Y mire, el Señor nos ha llamado a una transformación real de nuestro ser interior. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando nosotros recibimos este evangelio de Cristo, ¿qué recibimos? Recibimos la conciencia de que un Dios tan grande, todopoderoso, santo, puro, vio al ser humano y le amó. Y como le amó, mandó a su Hijo, vino en forma de siervo a redimir al ser humano. Y no solo al ser humano, sino a toda la creación. Para que haya un cielo nuevo y una tierra nueva en donde esta humanidad caída, desde los árboles, la naturaleza, todo en esta creación que está caído, pueda nuevamente ser restaurado algún día y estar todos nuevamente en comunión con Dios. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y ¿sabe algo? Cuando el ser humano logra entender eso, el ser humano entonces se transforma en una persona verdaderamente feliz, en una persona verdaderamente plena. Allí es donde el ser humano encuentra la plenitud. Pero nos queremos conformar con el evangelio barato, con el evangelio de la inmediatez, de resuélveme el problema de este momento. Y Dios en este pasaje nos llama a algo mucho más excelente. Tenemos en Latinoamérica muy marcado el fenómeno de la teología de la prosperidad, que es muy mal entendida. Se enseña que la fe es una moneda para obtener lo que quieres de Dios. Y esta mentalidad puede llevar a intentar manipular a Dios, así mismo como Simón quiso manipular al Espíritu Santo por dinero. Esta frase de Tim Keller me llegó muy profundo y la comparto con ustedes. Dice, la fe verdadera no busca controlar a Dios, sino rendirse a Él. Y eso es
queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor todos los días debe ser nuestra oración. Señor, que se haga tu voluntad. Quiero conocerte a ti. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Acaso Dios no sabe que tienes necesidad? ¿Acaso Dios no sabe si estás triste, si estás contento? ¿Qué te pasa? ¿Acaso Él no lo sabe? Lo sabe mejor que tú. Dios sabe mejor que tú lo que te está pasando. Tal vez ni tú mismo sabes lo que te está pasando y Dios te tiene descifrado. Desde antes que nacieras, Dios te tenía ya descifrado. ¿Acaso no va a cuidar Dios de ti? Si cuida de las aves, si cuida de su creación, ¿acaso no va a cuidar de ti? Pero la palabra dice que hay que poner primero lo primero. Mas buscad primeramente a Él, al Señor, a su reino. Y luego todo lo demás será añadido. Hágase tu voluntad y no la mía. Es lo que día a día nosotros, cada vez que usted se levante, querido hermano, que ese sea su propósito, decirle al Señor, Señor, que hoy se haga tu voluntad y no la mía. Que no corra yo a querer controlarte a ti, Señor, a querer manipularte a ti, Señor, sino que tú seas el Señor de mi vida. Usted sabe que esto es algo tan grave y tan permeado que hasta hay una palabra en el diccionario para definir todas estas cosas que yo les he hablado. Dice, la palabra simonía viene de Hechos 8. Dice, la simonía es la compra o venta de algo espiritual estrechamente relacionado con lo espiritual. Puede ser la compra de cargos eclesiásticos, milagros, perdones, oraciones, unciones. Y esto proviene de este pecado. Y esto es un pecado tan grave que la historia de la iglesia le ha puesto nombre. La presencia y el poder del Espíritu Santo no dependen del ser humano. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no depende de ninguno de nosotros. Él simplemente nos ama. Él simplemente nos ama. Pero la presencia y el poder del Espíritu Santo dependen únicamente de la soberanía de Dios. Y como Dios nos ama, Dios nos confronta. Ya les digo, yo no iba a predicar de esto me mandaron a predicar. Y así como confrontó a Simón, nos confronta a nosotros. Dios confronta lo falso de nuestra fe para dar lugar a lo verdadero. Y sabe algo, uno viene al Señor queriendo amarle, queriendo conocerle, pero en el camino muchas veces nos desviamos y nos vamos por las añadiduras y nos vamos buscando las cosas terrenales y por eso el Señor nos atrae con sus cuerdas de amor para que reflexionemos como lo estamos haciendo en esta mañana. Y asimismo confrontó a Simón. Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. La fe genuina es cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una rendición a la voluntad de Dios y no a nuestros deseos personales. La fe genuina no busca a Dios por interés, sino genuinamente y de todo corazón.
Todos somos humanos, todos pecamos. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando tenemos fe genuina? Si cuando lloramos es porque estamos pagando las consecuencias del error que cometimos y nos regañaron, o porque realmente sentimos un profundo arrepentimiento porque lastimamos el corazón de Dios. Ahí es donde podemos notar, ahí es donde tenemos que darnos cuenta en nuestro corazón cómo estamos delante de Dios. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que el punto o el objetivo de este mensaje se los quiero dejar en esta sencilla imagen. ¿De qué se trata este mensaje? De que evaluemos el interior de nuestro corazón y nos hagamos sinceramente esta pregunta. ¿Es Cristo el centro de mi vida, el centro de mi corazón? ¿O soy yo? ¿O es mi ego? ¿Quién es el centro de mis afectos? ¿Quién es el que gobierna en mi vida? ¿Estoy yo dispuesto a seguir a Cristo aunque no me responda mis oraciones? Aunque no me responda lo que le estoy pidiendo, aunque las cosas no sean como yo quiero que sean, aunque no se den las cosas como yo quiero que se den, ¿estoy dispuesto aún así a seguir a Cristo? ¿O yo soy el que estoy en el centro y en el trono de mi corazón? ¿Sabe algo? Cuando nosotros estamos allí, en esa lucha, le estamos diciendo al Señor, ¿sabes algo? Yo opino que te estás equivocando. Yo opino que mi experiencia me dice, mi vasta experiencia en este tópico me dice que yo podría hacerlo mejor. Mira, Señor, yo te puedo dar un consejo en esta situación de salud que estamos viviendo acá en la familia o en este problema que tengo en mi trabajo, en mi situación matrimonial. Yo te podría dar un consejo que la verdad es que yo sí pienso que te estás equivocando. Y ¿sabe algo? A veces somos muy arrogantes y nos olvidamos de con quién estamos tratando. Dios y yo no somos iguales. No somos iguales. Dios es Dios y yo soy su creación. Dios es eterno. Yo soy finito. La parte más bruta de la mente de Dios está sumamente lejos de lo más sabio, del más brillante de los seres humanos. La invitación que nos hace el Señor hoy, con amor, es ubíquense, chicos. Ubíquense. Yo los amo y por eso no los quemo, porque los amo con amor eterno. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Usted no sabe. Usted no tiene idea. Si usted supiera, entonces haría exactamente lo que le digo que usted debe hacer. La invitación que el Señor nos hace hoy es a que con un corazón humilde, un corazón arrepentido, tratemos de entender con el corazón, porque con nuestra mente finita no lo vamos a lograr entender jamás, pero entender con el corazón la magnitud de la gracia de Dios y nos rindamos a Él. Y salgamos de la inmediatez, del querer tener cosas, del querer alcanzar, como en caso de Simón, poder o fama o placer. Y entendamos de una vez por todas que la verdadera felicidad, el verdadero éxito,
el verdadero placer, el verdadero sentido de nuestra vida está cuando declinamos nuestro ego y nos sometemos completamente al señorío de Cristo. Nos guste o no nos guste, allí va a estar la verdadera felicidad. Y los dejo con esta frase de Bonhoeffer que dice: la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. Y amados hermanos, yo hoy les digo con todo mi corazón, no se conformen con la gracia barata. Usted fue comprado por una gracia muy cara. Busque la gracia cara y pague el precio caro que hay que pagar de seguir a Cristo, que es el precio del discipulado. Es decirle: Señor, tú mandas y yo te obedezco. Y el día que usted haga eso, usted va a ser la persona más libre de las presiones de este mundo y va a ser la persona más feliz y más plena y más completa de este mundo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar? Padre Celestial, estamos en tu presencia. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Porque tu gracia fue muy cara. El precio de tu sangre por nosotros fue muy, muy caro. Un sacrificio sublime te llevó a darlo todo por nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces perdemos el norte, perdemos la brújula, nos enredamos con las añadiduras, nos enredamos persiguiendo como el hámster en su rueda el éxito que este mundo nos vende, que la misma religión nos vende. Pero tú nos llamas a algo mucho más sublime, mucho más excelente. Tú nos llamas a tener real comunión contigo. Y hoy te decimos, Señor, no queremos manipularte, no queremos ofender tu corazón, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos que nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Queremos que en nuestra vida venga tu reino, Señor. Porque allí, Señor, estaremos plenos, estaremos completos cuando realmente podemos confiar en ti, Señor, y decirte: me entrego a ti, rendirme a ti, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. No torcerte el brazo a lo que nosotros queremos, sino rendirnos a ti, Señor. Quiero invitarle a que tome un tiempo y vamos a adorar al Señor. Y permita que este mensaje halle cabida en su corazón y permee en su corazón. Te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre.